medí en metros por segundo cuadrado. La masa sí o sí se mide en kilogramos. Y a este conjunto de unidades es en el que se va a medir el peso. ¿Mm? La unidad del peso va a ser esto. Pero a todo eso le vamos a llamar en forma abreviada Newton. Y lo vamos a simbolizar con la letra N mayúscula. Mayúscula en una unidad en general indica que proviene de un nombre propio. Generalmente es el apellido de alguien que tuvo que ver con esa ley o de alguien importante dentro de todo eso, ¿no? Y el primer problema que vamos a hacer, el 9, bastante simple. El 9 dice, ¿cuál es el peso de un cuerpo de 2 kilogramos? En física siempre van a intentar ustedes sacar los datos. Bueno, el dato son 2 kilogramos, pero identificar a eso, ¿con qué magnitud física en este caso? Con peso, Con masa, profe. con masa. Con masa. Acá de vuelta es la unidad de la que te dice. Claro, eso es un problema, porque nosotros en la vida diaria estamos muy acostumbrados a decir cuánto pesas vos. Y encima uno dice, qué sé yo peso, qué sé yo, 52 kilos. Uno, muy mal dicho, porque kilo no es unidad de nada, kilo es un prefijo. Bueno, supuestamente uno diría kilogramos, pero kilogramo tampoco es unidad de peso. Kilogramo es unidad de masa. Entonces, eh, sería como que tendría que haber preguntado, ¿cuál es tu masa para que uno diga 52 kilogramos? Es una de las cosas que se tienen que acostumbrar. Kilogramo es unidad de masa y no como en la vida diaria que muchas veces se le relaciona con el peso. Y bueno, entonces es como que el problema me dice que el cuerpo tiene una masa de 2 kilogramos, pero no me lo dice en forma directa, no me dice cuál es cuál es el peso de un cuerpo de masa igual a 2 kilogramos. Dice, ¿cuál es el peso de un cuerpo de 2 kilogramos? Uno tiene que identificar que estos 2 kilogramos es la masa de un cuerpo y lo sabe por las unidades. Uno sabe las unidades en las cuales se mide la masa y sabe las unidades en las cuales se mide el peso dentro del CIMELA, por lo menos. Entonces vamos a proceder el cálculo. En ese cálculo vamos a ver también otra cosa. Siempre en física vamos a empezar colocando la formulita. Esto siempre. Tómelo como regla, porque si no lo hacen así, está mal esto. Siempre empezamos poniendo una formulita, que en este caso es peso igual a m por g, es la única formulita que vamos viendo. Y en la línea de abajo, también podría ser a continuación, reemplazamos por los valores que nos da el problema. La masa de 2 kilogramos. ¿Y qué ponemos como valor de g? La aceleración gravitacional de la Tierra. Claro, ahí tenemos que darnos cuenta que el valor estándar de la Tierra, bueno, es uno de los problemas una de las cosas que pregunta el práctico. Pero si no nos dice nada, si el problema no nos dice nada o no nos da a entender nada, nosotros tenemos que entender que estamos en la Tierra. Y vamos a tomar como valor estándar 9,8, ahí nomás, 9,8, no con más decimales, metros por segundo cuadrado. ¿Mm? Quiero que se entienda bien esta parte. Si nadie me dice nada, nosotros entendemos que estamos en la Tierra y como G tomamos el valor de 9,8 metros por segundo cuadrado. Bueno, eso es lo que entendemos dentro de este problema. Entonces a esto lo multiplicamos por 9,8 metros por segundo cuadrado. Agarramos la calculadora y esto me da 19,6. 19,6. Bueno, sí. No estaría mal que yo lo haga de esta manera, que ponga estas unidades, pero estaría mucho mejor que ese conjunto de unidades, de vuelta, el kilogramo metro por segundo cuadrado, directamente lo escriba como Newton.
Recuerden que Newton es la forma abreviada de decir kilogramo metro por segundo cuadrado. ¿Mm? Eh, bueno, entonces ahí respondemos todas las preguntas. ¿Cuál es el peso de un cuerpo de 2 kilogramos? La respuesta es 19,6 newton. ¿En qué unidades se obtuvo el resultado? Bueno, podríamos decir, se obtuvo en kilogramo metro por segundo cuadrado. ¿Cómo se llama a la unidad de fuerza en decimela? Bueno, se llama Bien. newton. Y el símbolo es la N mayúscula. ¿Mm? Bueno, hagamos otro problema, donde cada vez las cosas se van a ir complicando un poco más, un poco más, un poco más. Sí, si alguien que... Profe, tengo una pregunta. Sí, sí, pregunten eso. Sí, siempre que quieran preguntar, me ¿El, interrumpen. el Newton se usa para también medir la capacidad de empuje que puede tener un vehículo? El newton es unidad de fuerza y el peso es una de las fuerzas. Cualquier fuerza, como por ejemplo la que empuja un camión, la que empujas vos, la que, qué sé yo, la que empuja un triciclo, la fuerza que hace el viento, este, se mide en newton dentro del CIMEL. Profe, tengo una duda. Sí. El newton, si bien es una sola unidad, pero está formada por dos, que sería el kilogramo y el metro por segundo. ¿Eso significa que sería derivada? Sí, el newton es una unidad derivada. Recuerden que las Bien, unidades profe. fundamentales dentro del CIMEL eran únicamente el kilogramo, el metro y el segundo. Cualquier cosa que no sea solo kilogramo, solo metro o solo segundo, ya es una unidad derivada. Si es Bien, kilogramo profe. metro por segundo cuadrado, bueno, ya es una unidad derivada porque es una mezcla. Si es metro cuadrado, que es metro por metro, ya es una unidad derivada. ¿Mm? Bueno, acá me dice que un cuerpo pesa 760 newton en la Tierra. Disculpe, profe, yo tengo una duda. Sí, 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 pregunten. Lo mejor es que pregunten ahora. El tema de la fórmula, cuando, o sea, cuando lo abreviemos P es igual a N, que sería Newton, ¿tendremos que hacer igual los cálculos abajo, sí o sí? O, por ejemplo, que lo tendremos que volver a desarmar y poner kilogramo y metro por segundo para poder hacer la fórmula, ¿o no hace falta? Yo, por lo que entiendo, capaz que yo estoy entendiendo mal, pero medio como que estás confundido. Una cosa son las fórmulas, otra cosa son las unidades. O sea, esta es la única fórmula que vamos viendo, que es la que hemos visto en la clase pasada. Las fórmulas tienen símbolos, la P, la M y la G, y siempre representan magnitudes. Magnitudes como el peso, como la masa, como la aceleración de la gravedad. Esas magnitudes tienen, como ya hemos visto el primer día, un valor numérico y una unidad, que obviamente la unidad también tiene su símbolo. Por ejemplo, la unidad del peso es el newton y el símbolo es n, pero eso no es parte de la fórmula del peso, esa es la unidad del peso. Pero siempre, a ver, mira es la seguidilla, la secuencia. La fórmula escribimos primero, reemplazamos cada una de las magnitudes, la masa por el valor numérico con su unidad, la aceleración con su valor numérico y su unidad. Trabajamos, bueno, acá sí, en un lugar de todo esto directamente hubiera podido poner Newton y estaba bien, no había problema con eso, ¿no? O sea que quizás el último paso medio como que me lo hubiera podido ahorrar y directamente escribir 19,6 Newton. Yo lo quería hacer porque, bueno, es la primera vez, pero Ah, bien, gracias, profe, ya entendí. bueno, acá me dicen que el peso en la Tierra son de 780 newton y me preguntan cuál es la masa en la Luna. Yo le pone ml de masa en la Luna. Bueno, sí, este es su primer problema en física, primer acercamiento a física, que generalmente está lleno de formulitas. Bueno,
ponemos la única formulita que vamos viendo, peso igual a m por g. Pero acá yo voy a empezar a poner unos subíndices, porque el problema me habla del peso en la Perfecto. Tierra. Una Y pregunta, ¿cuál sería la gravedad de la Luna? ya vamos a ver eso. Vale. Como ya hemos visto en la clase pasada, en la teoría hemos visto que el peso de un cuerpo, aparte de depender de la masa, también depende de la aceleración de la gravedad de ese lugar. Por eso su índice T, que me dice que el peso en la Tierra es igual a la masa por la aceleración de la gravedad en la Tierra. A ver, yo lo que quiero decir con esto es lo siguiente. Esos 780 newton que por enunciado es lo que pesa el cuerpo en la Tierra, tiene que ser igual a la masa por la aceleración de la gravedad que siente ese cuerpo en la Tierra. Y ahora lo que tengo que hacer simplemente es dividir. Quizás si yo pondría Newton acá, la cosa se me complicaría un poco. No es que se me complicaría, sino que sería difícil de entender por qué los resultados van a tener por qué los resultados van a ser así. Y en ese sentido, quizá para entenderlo mejor, me convenga desarmarlo a Newton de vuelta, utilizar esto que está puesto acá en verde, ¿eh? Desarmarlo al Newton. En vez de Newton poner kilogramo metro por segundo cuadrado, para que se entienda por qué simplificamos este metro por segundo cuadrado con este metro por segundo cuadrado, y entonces el resultado me quedaría. A ver, alguien que tenga calculadora, chicos, que me diga cuánto vale eso. Que debe valer como 79, no sé cuánto. A ver. 79,59. 79,59. ¿Qué? Fíjate que las unidades son lo que te quedan. Kilogramos. Kilogramos. Pero aparte de eso tiene una cierta coherencia, porque nosotros ya sabemos que la masa se mide en kilogramos en el CIMELA. Entonces, era lógico que la masa nos quede en kilogramos, porque todas las unidades están en el CIMELA, entonces el resultado también me tiene que quedar en el CIMELA. Bueno, pero esta es la masa que tiene el cuerpo en la Tierra. Sin embargo, la pregunta era, ¿cuál era la masa del cuerpo en la Luna? Y no Profe, hemos hablado de eso, pero ¿qué piensan ustedes? Sí, bueno, pregunta. la base de la Tierra es la misma que la de la Luna. No cambia. No. Profe, yo creo que para sacarla de la Luna tendremos que reemplazar los valores de la aceleración gravitacional y en vez de la Tierra poner la de la Luna, que si no me equivoco era 0. Yo Claro. creo que la tercera parte. Claro, ahí, de vuelta. Una cosa son las formulitas, pero las formulitas no nos dicen todo. Hay parte que nosotros, bueno, hay parte que yo se la tengo que decir, hay parte que ustedes tienen que darse cuenta. En este caso, fíjense en que es medio como mitad y mitad. Yo se lo podría haber dicho directamente, pero yo les he dicho cuál es la definición. La definición de masa es la cantidad de materia, la masa de un cuerpo es la cantidad de materia en un cuerpo. Y la cantidad de materia está dada por la cantidad de átomos y por el tipo de átomo. Pero pensemos, digamos, de vuelta yo siempre traigo Dragon Ball. Cuando Dragon Ball estaba en el planeta de Kaiosama, de pronto él pesaba más, pero ¿qué? De pronto porque pesaba más se había puesto más gordo. No, porque la fuerza de, No, profe. gravitación era mucho mayor. Al ser el cuerpo más pequeño, tenía más fuerza gravitatoria. Ajá. Bueno, damos los buenos días a la profesora Claudia. Buen día, Claudia, ¿cómo estamos? Buen Buen día. día, profe. Buen día. Buen día. Buen día, Hola, profe. profe. Buen día. Buen día.
Bueno. ¿Se te escucha entrecortado, Claudita? La señal, profe. Sí, lo que estamos hablando hace rato, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Bueno, ya me fijo lo que están conectados. Gracias, profe. Bueno, al pelo, al pelo. Yo creo que están todos, pero... Bueno, está bien. La cantidad de materia de un cuerpo, hablemos de algo, no como nosotros que engordamos cada vez que comemos, qué sé yo. Y hablemos, qué sé yo, de un ladrillo. La masa del ladrillo, que tiene que ver con la cantidad de átomos que tenga ese ladrillo, no va a cambiar porque yo de pronto lo lleve a la Luna o lo lleve al planeta de Kaiosama. La cantidad de átomos de ese cuerpo no va a cambiar. No se van a generar más átomos. Entonces, eso, digamos, es el asunto, que uno entiende que cuando a un cuerpo lo llevamos de un lugar a otro, incluso dentro del planeta Tierra, o lo sacamos del planeta Tierra, lo llevamos a la Luna o lo llevamos a cualquier otro planeta, la masa de ese cuerpo es inalterable. La masa del cuerpo no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque la masa tiene que ver con la cantidad de materia, o sea, con la cantidad de átomos, y no se genera materia de la nada. ¿Y por qué pesa más? Bueno, pesa más porque en realidad está en un planeta que en realidad tiene mayor aceleración de la gravedad. Y ya hemos visto que puede tener mayor aceleración de la gravedad por dos cosas. Porque sea un planeta con mayor masa o porque a esa masa la tenga más condensada, como en el caso del planeta de Kaiosama. Pero a lo que yo voy, sintéticamente, es que cuando cambia la aceleración de la gravedad, cambia el peso que uno percibe de ese cuerpo. Pero sin embargo, la masa de ese cuerpo es una magnitud inalterable. ¿Mm? La masa del cuerpo, de un cuerpo, es la misma en un lugar o en otro. Entonces, eso es lo que nos va a dar lugar para la respuesta. Porque la pregunta nos dice cuánto vale la masa en la Luna. Y entonces le podemos decir que la masa en la Luna es lo mismo que la masa en la Tierra. Y es de 79,59 kilogramos. Y ahí ya se termina con eso el problema número 10. Bueno, ahora sí, digamos que se pone interesante esto. No es que antes no haya estado interesante. Ahora dice que si se considera que el valor de G, entre comillas, que es lo que muchas veces uno dice, habla de G, el valor, obviamente con esto estamos queriendo decir aceleración de la gravedad. Si se considera que el valor de G en la Luna es de 1,62 metros por segundo cuadrado, ¿cuánto pesaría un cuerpo en la Luna si en la Tierra pesara 860 newton? Entonces, con esto ya me están diciendo lo siguiente. Hagamos acá el costadito. Primero, ¿qué número del problema era? El 11. El 11. El 11, problema 11, nuestros datos son que el valor de G en la Luna es de 1,62 metros por segundo cuadrado. Y lo que sabemos es que el peso del cuerpo en la Tierra es de 860, creo que era. 860 newton. Newton. Y la incógnita es cuánto pesa en la Luna. ¿No será la masa? No tendremos que hacer la fórmula nada más que con la fuerza gravitatoria de la Luna, ¿cierto? Claro. Fíjate esto, mira, dice, ¿cuánto pesaría un cuerpo en la Luna? Distinto del problema de la pregunta anterior, ¿cuál es su masa en la Luna? Ah, bien, bien. Sí, ya. Pesar, ¿cuánto pesa un cuerpo? Alude al peso. ¿Cuál es la masa? Alude a la masa. Bueno,
Pero está perfecto, digamos, que pregunten. Ustedes tienen que preguntar porque si no después es como que sí, bueno, supongo que es así, y después resulta que no era así, y después por eso es que no entienden cómo se hacen los problemas. Este problema lo podemos empezar a iniciar de cualquier manera. O sea, yo puedo empezar preguntándome, o sea, ¿qué pasa con la pregunta? O puedo empezar con los datos y viendo qué puedo sacar. Yo voy a empezar ahora con la pregunta. Supongamos que alguien me dice, bueno, pero me preguntan el peso en la luna. Entonces yo parto de acá. El peso en la luna. Entonces yo tendría que decir, el peso en la luna es igual a la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad en la luna. Fíjense en que a la m ya no le pongo su índice. No es como en el problema anterior, que en realidad medio como para intentar confundirlos a ustedes, yo le he puesto su índice. Pero en realidad la masa no tiene que tener subíndice. ¿Por qué no tiene que tener subíndice? Porque la masa siempre es la misma. Claro, Porque la masa siempre es la misma. En cambio, el G depende si estamos en la Tierra o en la Luna, el peso depende si estamos en la Tierra o en la Luna. En cambio, la masa, como es la misma en todas partes, ¿para qué le vamos a poner su índice si es la misma en todos los lugares? Entonces, por eso, ¿dónde está? Bueno, acá está, ¿ves? Por eso no le pongo su índice a esto. Fíjense también que mi incógnita es el peso en la Luna, eso es lo que me preguntan. Y que la aceleración de la gravedad en la Luna lo conozco porque es dato. 1,62 metros por segundo cuadrado. Pero la pregunta es, ¿conozco cuánto vale la masa del cuerpo? No. Fíjense en que eso es lo que necesito para poder calcular el peso del cuerpo en la Luna basándome en esta formulita. Y por Porque está eso bien. se divide el newton por el metro en segundo cuadrado, así obtengo la... O no hay que hacer la fórmula, pero con los valores de la Tierra, ¿no? Claro. De la luna sería. Yo entiendo que lo que están diciendo es la otra parte. Bueno, pero muchas veces uno empieza así. Como me piden el peso en la luna, yo pongo la formulita, bueno, y ahí se tienen que dar cuenta que no conocen la masa del cuerpo. Entonces, es como que uno dice, bueno, entonces tendré que utilizar los datos. Y de los datos, medio como que este dato es lo que necesito, es que lo tengo ya acá, pero este dato no lo he utilizado. Entonces digo, bueno, debe ser que ese dato, que era el peso en la Tierra, que de vuelta escribimos la formulita, que es igual a la masa por la aceleración de la gravedad de la Tierra, debe ser que eso es lo que tengo que utilizar. Y fíjense en que el peso en la Tierra, uno sabe que son los 860 newton. La masa no la sé, es mala. La masa es la misma que esta masa que yo la necesito. Pero el G de la Tierra sí lo conozco, nadie me lo tiene que decir, porque ya supuestamente desde la clase pasada en adelante nosotros ya sabemos que la aceleración de la gravedad en la Tierra es de 9,8. Bueno, ahora lo estoy recortando y siempre lo tomemos así para resolver los problemas. 9,8 metros por segundo cuadrado. Entonces de acá lo único que viene es la parte de la despejada. O sea, eso 860. Al Newton lo voy a desarmar de vuelta para que quede más claro. Kilogramos metro por segundo cuadrado. Y sí, ya estoy viendo que ustedes no están viendo lo que yo estoy escribiendo seguramente. Pero ahí está. ¿Era eso lo que querían decir? Sí. Bueno. Y bueno, y este 9,8 que estaba multiplicando va a pasar dividiendo. 9,8 metros por segundo cuadrado. Bueno, va a suceder algo muy parecido a lo que sucedió antes en cuanto a las unidades. Este metro por segundo cuadrado se me simplifica con este metro por segundo cuadrado y eso va a hacer que las unidades de esto me queden únicamente en kilogramos.
Y esto va, ¿cuánto es esto? Esto debe ser 87 y algo. 87,75 87. kilogramos. 87,75. Nos quedemos con 87,7. Entonces, ya sabemos ahora la masa. Fíjense que la masa era lo que yo necesitaba para poder calcular cuánto vale el peso en la Luna. Porque ya el problema, el enunciado ya me daba cuál era la aceleración de la gravedad en la Luna, 1,62 metros por segundo cuadrado. Pero yo necesito saber la masa del cuerpo, y la masa del cuerpo es la misma en la Tierra o en la Luna. Entonces, con los datos del problema, averiguo cuál es la masa del cuerpo en la Tierra, y como en la Luna es la misma, la llevo acá a la formulita para sacar el peso del cuerpo en la Luna. Y bueno, ahora agarro la calculadora. Y esto me debe dar como 144 monedas. 142,07. 142 entonces también. Y bueno, ya lo voy a poner directamente como Newton. Total, ya medio como que ya sabemos que kilogramo metro por segundo cuadrado es Newton. Fíjense que con una sola formulita como hay distintos tipos de problemas. Eso es lo que tienen que ir aprendiendo poco a poco. Cómo es que se resuelve un problema. ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos? No, bueno, pues, Bueno. Ese es el problema número 11. El problema número 12 es que es más o menos lo mismo, pero al revés. Fíjense que el problema número 11 le decía que en la Tierra pesa tanto, ¿cuánto pesa en la Luna? Ahora el problema es en la Luna pesa tanto, ¿cuánto pesa en la Tierra? Y es la misma historia, pero al revés. Obviamente nos vamos a basar en el dato del problema anterior, que es la gravedad, porque la gravedad no cambia, ¿sí? No cambia, la gravedad de la Luna no cambia de un problema a otro. En el problema 11 ya sabemos el valor de la aceleración de la gravedad de la Luna, y eso tenemos que utilizarlo en el problema número 12. Sabemos que el peso en la Luna es de 648 newton. A ver. Peso en la Luna, 648 newton. Y el problema me pregunta dos cosas. ¿Cuál es la masa, medio como para guiarme? ¿Y cuál es el peso en la Tierra? sería la masa, bueno, sería lo mismo, ¿no? Claro, la masa es la misma. Pero ¿cómo haría para calcular la masa? Y bueno, como ya Tendría que poner... Como ya se sabe la velocidad gravitacional de la Luna, y bueno, y el peso del objeto en la Luna, ya se puede obtener la masa. Bien, o sea, me está diciendo algo más o menos así. Sabemos el peso del cuerpo en la Luna, sabemos la aceleración de la gravedad de la Luna del problema anterior, 1,62 metros por segundo cuadrado, y entonces simplemente hacemos sus cálculos, 648. Ya, cuando ya le vamos agarrando la mano, cada vez hacemos más rápido algunas cosas. Por lo menos acá ya no lo reemplazamos al Newton en kilogramos metro por segundo cuadrado. Así va a ser el mismo reemplazo que todas las otras veces, y obviamente me va a dar el mismo resultado. Y esto, ¿cuánto me va a dar esto? 400 kilogramos, pues. Mira Sí, vos. 400 kilogramos. Es muy importante que ya
uno ya se vaya dando cuenta de las unidades. Si es una masa y estamos todos trabajando en decimela, más vale que me va a dar en kilogramos. Bien ahí. Ya sé cuál es la masa. Ahora, ¿cómo hago para sacar cuánto es el peso en la Tierra? Reemplazo Y ese 400 los valores, kilogramos profe. por 1 Reemplazamos, profe. por 9,8 Claro. metros por Siempre segundo. está bien lo que están diciendo, pero recuerden, siempre vamos a empezar con la formulita. La masa la multiplicamos por la aceleración de la gravedad en la Tierra, que ni me la tienen que decir porque uno ya supuestamente ya sabe que la aceleración de la gravedad en la Tierra es de 9,8 metros por segundo cuadrado. ¿Y esto cuánto me da? Me da 3.900 y tanto. A mí me da 3.920 Newton. Muy bien. 3.920 Newton. Bueno. 1920. Listo. Ya tenemos entonces también ese problema. Y bueno, estos eran los 4 problemas del... En realidad hay un problema más. Pero ese problema más es más complicado, pero yo también los quiero dejar para que ustedes lo resuelvan. Recuerden que en el práctico no hacemos todos los problemas. ¿Eh? O sea, no les hago yo todos los problemas, no lo hacemos entre todos los problemas. ¿Qué era lo que iba a decir? Bueno, vamos a presentar. Ahora sí voy a presentar algo. ¿Eh? Así que me dejan de fijar lo que me están fijando, pero yo creo que automáticamente se les hace más chiquito. Díganme ustedes si no es así. ¿Eh? Sí, lo resuelve. Bueno, en la clase anterior habíamos visto todos los puntos del 8. ¿Eh? En la clase anterior no, en la anterior a esa. Habíamos dicho primero que el 7 lo tenían que hacer ustedes. Del 8 habíamos visto entonces cuáles eran las verdaderas, cuáles eran las falsas, cuáles eran las justificaciones. Si no se acuerdan, vean ahí el video de esa clase. Después tenemos, bueno, hoy hemos hecho el 9, el 10, el 11, el 12 y el 13 no lo vamos a hacer. El 13 ni el 14 no lo vamos a hacer. El 13 porque es para que piensen. Pero leamos por lo menos el enunciado del 13. Están viendo, ¿verdad? El práctico que es lo que estoy compartiendo. Sí, sí. Fíjense en qué es lo que dice. ¿En qué planeta nos encontraríamos si 200 gramos de AU, ¿qué es AU? Bueno, AU es el símbolo químico, ¿de qué? Oro. De oro. Oro, muy bien. Si 200 gramos de oro pesaran 4,62 newton. ¿Y por qué? ¿En qué planeta nos encontraríamos si 200 gramos de oro pesaran 4,62 newton? ¿Y cómo haríamos? ¿Cómo se le ocurre a ustedes? Tenemos que dividir 200... espera. ¿Podríamos pasar los 200 gramos de oro a kilogramos de oro o algo Sí, así? lo primero que tenemos que hacer es ese, porque si no tenemos un problema con las unidades. Sí. Está bien, ya pasamos esos 200 gramos a 0,2 kilos de oro. No, que cuando vamos a pedir 0,2. 200 gramos de mortadela, ¿son 2 kilos de mortadela? No. Bueno, entonces sí, está bien. Entonces lo primero que tenemos que hacer, entonces, es a estos 200 gramos. ¿Se ve que estoy escribiendo sobre el PDF o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien, esos 200 gramos, está bien, sí, es la masa. Pero el problema son las unidades. Entonces lo primero que tenemos que hacer es pasarla a kilogramos. Bueno. Sería 0,2. Bien.
Y eso es lo que ya veníamos haciendo en el ejercicio 6, pasajes de unidades. Entonces, ahora, ya tenemos la masa. ¿Qué otra cosa sabemos? Leemos el enunciado. ¿Cuál es el otro dato que podemos sacar? Los El peso. 4,62 El newton. peso. Bien. Peso. Esto 4,62 que es el peso. El peso igual a 4,62 newton. ¿Y qué podemos calcular entonces si ya tenemos estas dos cosas como datos? La Profe, fuerza de usando la gravedad del fórmula, planeta que tenemos podemos saber el valor de la gravedad y así De la podemos gravedad. comparar en qué planeta estaríamos hablando. ¿Y cómo lo vas a comparar eso? Y bueno, con información, digamos, buscando Bueno, la fuerza de gravedad de la primero que Tierra. nada porque tienen la tablita de la clase pasada y bueno, y está en la filmación y está también creo que está en algún PDF, pero si no, se fijan ahí en la filmación. Claro, si ya tenemos el peso, si ya tenemos la masa, con eso lo que vamos a hacer, vamos a despejar y vamos a calcular cuánto vale la aceleración de la gravedad en ese planeta. Y lo vamos a Sería el buscar peso en qué de planeta tenemos esa aceleración de la gravedad. ¿Mm? Bueno, eso queda para que ustedes lo hagan. ¿No? Bueno, el 14 también queda para que ustedes lo hagan, pero sin embargo lo podemos medio como ir diciendo acá en voz alta. Dice en la ecuación peso igual a m por g. Dice cuál es el valor correcto de g. ¿Cuál es el nombre correcto de g? Aceleración De gravitacional. aceleración gravitacional. Gravitacional. No es gravitacional, es aceleración de la gravedad. Profe, ¿también se podría decirle fuerza gravitatoria o no? No, la fuerza gravitatoria es el peso. Ahí estamos Ah, confundiendo porque la magnitud. Esta es la aceleración la aceleración es gravitatoria, si quieren, y esta es la fuerza gravitatoria. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Están relacionados, bien. pero no es lo mismo. ¿Y de qué valor depende este? O sea, ¿de qué valor depende la aceleración de la gravedad? Metros por segundo. No, ¿de qué valor depende? ¿De qué depende? De la masa. ¿De la masa de quién? No, del peso. no. O sea, a ver, chicos, a ver, para que quede claro. Estamos hablando acerca de G. El G. ¿De qué valor depende G? De la gravedad del planeta. Bueno, es que G es la gravedad del planeta. Del planeta en que estemos. Bien, del planeta en que estemos. Porque si estamos en la Luna, tiene un valor. Si estamos en Marte, tiene otro valor. Si estamos en la Tierra, tiene otro valor. Bueno. Profe, incluso sería el lugar, o sea, la ubicación del planeta. Claro, ¿en qué? También podría variar. Claro. Si nos ponemos más finos, también depende de la ubicación dentro del planeta. Bueno, por eso podríamos decir, en términos generales, depende del lugar donde estemos, ya sea dentro del mismo planeta o en qué planeta estemos. Aunque nosotros en general lo utilizamos para distintos planetas, pero obviamente no es lo mismo, ya le he contado eso, la aceleración de la gravedad dentro de nuestro planeta no es la misma. Bueno, ¿cuál es el valor estándar de G en la Tierra? Da el resultado con 4 decimales. Da el resultado con 4 decimales. Bueno, en el video de la clase pasada ahí yo les daba cuál era el valor con 4 decimales, pero también lo pueden googlear, es cierto. Acá les pregunta cuál es el valor de la aceleración en el Ecuador y en los polos. También se lo he dado a la clase pasada, pero también si quieren también lo pueden googlear. Y bueno, este lo van a tener que buscar ustedes, porque este yo no les dije, pero este es el que ustedes tienen que buscar de alguna manera. ¿Cuál es el valor de la aceleración de la gravedad en San Miguel de Tucumán? Y bueno, con eso ya estamos terminando prácticamente el práctico.
Al práctico, chicos, a ver, anoten, porque después yo me olvido. Al práctico lo vamos a hacer únicamente hasta el problema 17. Hasta acá. De acá en adelante, no. Esto lo vamos a retomar. Vamos a ver esto, pero no lo vamos a desarrollar como un práctico, digamos. O sea, vamos a responder esta pregunta, pero no va a ir dentro del práctico. Lo que pasa es que yo ya quiero que el práctico ya se vaya liquidando. Así que por eso que vamos a llegar únicamente hasta el problema 17. Y hoy tenemos que ver como cosa nueva cómo vamos a realizar los siguientes cambios de unidades compuestas, que básicamente son los problemas del 15. El problema 15 y la clase que viene, ahí veremos el 16 y el 17. Entonces ya el martes de la semana que viene, anoten, martes 25, bueno, justamente feriado, entonces va a quedar automáticamente para la clase del jueves. Pero la semana que viene, entonces anoten, la semana que viene se presenta el práctico. Ya la clase que viene ya vamos a hablar bien de cómo lo van a presentar, a pesar que ya la primera clase yo algo ya les fui adelantando. Pero entonces, lo que les tengo que explicar ahora, porque eso, bueno, obviamente no saben, es cómo vamos a hacer los problemas como el 15. Y ahora vamos a volver a la pizarrita y vamos a desarrollar los problemas como el 15. Nos valemos mucho de los cambios de unidades que ya sabíamos hacer de antes, pero eso en general se llaman cambios de unidades simples. Estos son cambios de unidades compuestas, un poco más complicado esto. Y siempre es así, siempre se nos va complicando cada vez más. Bueno, unidades compuestas más que unidades. Bueno, acá se le llamaba así. ¿Cuál es la diferencia entre estos ejercicios y lo que habíamos visto creo que en el punto 6? Los cambios de unidades simples. Acá no tenemos una unidad. No es de pasar, supongamos no es de pasar de kilogramo a gramo, ni es de pasar de metro a centímetro. Es de pasar de una unidad derivada, kilogramo, metro, pasarlo a otra unidad derivada, gramo, centímetro. Vamos a resolver cada uno de estos. A los tres lo vamos a resolver, ¿no? Lo resolvemos los tres porque en parte con ustedes voy bastante adelantado, entonces, si no iría tan adelantado, medio como que uno nomás lo haría yo y el resto tendrían que hacerlo ustedes. Tenemos que esos 25 kilogramos metro, kilogramos multiplicado por metro, a no sé qué cantidad, que esa es la pregunta, gramos multiplicado por centímetro, gramos centímetro. ¿Cómo se hace esto? Primero hay que identificar cuántos cambios de unidades simples tengo que hacer. ¿Qué respuesta me darían a esa pregunta? ¿Cuántos cambios de unidades simples hay que hacer? 2 de kilogramos a gramos y de metro a centímetro. Muy bien, 2. Hay que pasar el kilogramo a gramo por un lado y por otro lado hay que pasar el metro a centímetro. Entonces esto se hace de la siguiente manera. Presten atención porque si no después nos vamos a confundir. Bueno, esa K parece mayúscula, no tendría que ser mayúscula. Minúscula. Yo lo primero que hago es copiar el número tal y cual. O sea, 25 kilogramos
metro es igual a 25 kilogramos metro. Eso obviamente es cierto. Después, bueno, identifico cuántas unidades, cuántos cambios de unidades simples tengo que hacer. Bueno, acá ya me han dicho ustedes antes, tenemos que hacer 2 cambios de unidades. Bueno, entonces yo lo multiplico por tantos unos como cambios de unidades simples tenga yo que hacer. Y en realidad ustedes me dirían, bueno, entonces es lo mismo. Bueno, sí, pero si de eso se trata, como yo estoy diciendo que sea igual, obviamente siempre tiene que ser lo mismo. Y multiplicando por 1 y por 1 no vamos a cambiar nada. Pero es que realmente esos 1 es una manera que yo tengo de decir. O sea, estos 1 son unos unos mágicos, podríamos decir. Son unos unos mágicos. Siempre estos unos son cocientes, o sea, divisiones. Donde arriba, donde en el numerador ponemos una cantidad y abajo ponemos la misma cantidad pero expresada en otras unidades. Por ejemplo, es como decirle, abajo pongo 1 kilogramo y abajo y arriba pongo el mismo valor pero expresado en gramos. Entonces pongo 1000 gramos. Y el otro 1 es lo mismo. Abajo pongo una cantidad, por ejemplo, 1 metro, y arriba pongo la misma cantidad pero expresada en centímetros. O sea, 100 centímetros. Lo que pasa es que no es tan... Ustedes dirán, bueno, entonces, ¿qué? ¿Ponemos lo que queramos? No, 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 no. No es tan... Ponemos lo que queramos. Quizá es la impresión que le ha quedado después de lo que yo he hecho. Pero no es tan así. Primero, estos números tienen que ver, perdón, las unidades estas, tienen que ver con los cambios que yo quería hacer. Fíjense que yo quería pasar de kilogramo a gramo. Por eso es que en un lugar va el kilogramo y en otro lugar va el gramo. Nunca podría ir el kilogramo y acá, qué sé yo, el hectogramo o el centigramo. No, si vos querés pasar de kilogramo a gramo, en algún lado tenés que poner el kilogramo y en otro lugar el gramo. La unidad que vos tenés y la unidad a la cual querés pasar. Lo mismo pasa con el metro y con el centímetro. Yo tenía metro y el metro lo quiero expresar en centímetro. Por eso que va el metro y el centímetro. Y la otra pregunta es, bueno, siempre uno tiene que estar en el numerador y otro tiene que estar en el denominador, o sea, uno arriba y uno abajo. Y la otra pregunta es, ¿cualquiera puedo poner arriba, cualquiera puedo poner abajo? No. Tenés que hacerlo de forma tal que las unidades que vos tenés, estas son las unidades que vos tenés, que son las que te querés deshacer, las que las querés transformar, sean simplificables. ¿Y qué es lo que quiero decir con eso? Por eso yo he puesto el kilogramo acá abajo. Por eso lo he puesto este kilogramo acá abajo. Para que lo pueda simplificar con este otro kilogramo que está acá arriba. Para que yo pueda hacer esto. Por eso también es que en este caso he puesto el metro, lo he puesto acá abajo. Para que lo pueda simplificar con este metro que está acá arriba. Y fijémonos ahora que... Voy a correr un poco la pizarra. Ya puedo volver a aparecer yo. Fijémonos que ahora, en cuanto a las unidades, ya me quedó bien. Por un lado tengo los números. A ver. O agarro la calculadora, o bueno, como son multiplicar por unidad seguida de 0, es bastante simple esto. Pero si no, agarran la calculadora y listo. Pero ¿estamos de acuerdo con ese número? Sí, profe. Porque tenemos 3 ceros de acá, 2 ceros y el 25. Ajá. Bueno, o sea que son 2.500.000. ¿Y qué unidades? Las unidades son como las letras. Y fíjense que las únicas letras son las que me quedan. Arriba me queda una G de gramo y una SM de centímetro. Entonces, bueno,
ahí está la respuesta. 25 kilogramos metro son lo mismo que 2.500.000 gramos centímetro. Y ahí ya hemos aprendido cómo vamos a pasar de cualquier tipo de unidad compuesta a la unidad compuesta que le corresponda. ¿Me han seguido con esto Sí, o se han perdido en alguna parte? Profe, yo tengo una duda, quizás Sí. sea medio tonta. No ¿De qué depende, digamos, las unidades en el numerador? Por ejemplo, ¿de qué depende el 100 centímetros, el 1000 gramos? porque es lo que hace que sea igual. O sea, yo acá pongo 1 metro y es como 1 metro lo paso a centímetro. Eso es como un cambio de unidad simple. Ah, bien, bien. Y acá pongo como 1 kilogramo y eso lo pongo 1000 gramos. Y eso tiene que depender de vuelta con, ¿te acuerdas cuando hacíamos los cambios de unidades simples que poníamos en forma ordenada los prefijos kilo, hecto, deca, la unidad, deci, centi, mili? Y en base a eso yo sé que si estoy en metro, que es la unidad, y quiero pasar centi, tengo 2 lugares, entonces corro la coma, 2 lugares. Bueno, todo lo que hemos hecho con los cambios de unidades simples es lo que se emplea acá otra vez. Por eso que tenemos que estar muy rápido y filoso para hacer los cambios de unidades simples. Ahora vamos a hacer uno que es parecido. Bien, profe, gracias. Ya no voy a Disculpa. poner esta primera línea. Voy directamente a cómo lo vamos a resolver. Recuerden que el primer paso era copiar tal y cual como está. Y ahora tengo que multiplicar por tantos unos como cambios de unidades tengamos que hacer. ¿Y cuántos cambios de unidades tenemos que hacer acá? 2. 2 también. 2 también. Tenemos que pasar del kilómetro, perdón, al metro. Y por otro lado tenemos que pasar de la hora a segundo. Entonces como que tengo que multiplicar por 2 unos. Nunca pongan esto de los unos. O sea, han visto que yo mismo los pongo y después los borro. Porque en realidad lo que me interesa a mí es que esos son fracciones. Y hablemos del cambio de unidad para pasar de kilómetro a metro. Primero quiero que... Espera. Yo les voy a hacer unas preguntas, que son las preguntas que ustedes siempre se tienen que hacer, el orden de las preguntas que siempre se tienen que hacer. Primero se tienen que preguntar, tienen que darse cuenta que primero van a pasar de kilómetro a metro, que esta fracción, que esta raya de fracción tiene que ver con ese cambio de unidad, de pasar de kilómetro a metro. El asunto es, ¿a dónde lo voy a colocar el kilómetro? Abajo. En el denominador. En el denominador. En el denominador, para que lo pueda simplificar. Entonces, obviamente, si el kilómetro va abajo, obviamente el metro tiene que ir arriba. Después, es cierto que yo le puedo dar cualquier cantidad. O sea, acá no solamente le puedo dar un 1, le puedo dar un 2, un 3, un 4, un 13,8. Y arriba tendría que poner lo mismo, pero expresado en metro. Pero obviamente lo más fácil siempre es a la unidad más grande. Y estoy hablando entre el kilómetro y el metro. ¿Cuál es más grande? Kilómetro. Entonces, darle la unidad al kilómetro. Y buscar su equivalente en metro. ¿Y un kilómetro es igual a cuánto? 1000 metros. 1000 metros. Muy bien. Ya está esta primera fracción. Vamos con la segunda fracción. Es un poco distinta. ¿Cuál era la primera pregunta que se tienen que hacer en esta fracción? ¿Cuál ¿A dónde va la prefijo hora? va abajo y cuál arriba? Pero ¿entre quién y quién? ¿Cuáles son las unidades que tengo que pensar ahora? Hora y segundo. Entre la hora y el Hora y segundo. segundo. Muy bien, la hora y el segundo. Por ejemplo, pensemos en la hora. ¿Dónde tiene que ir la hora? Numerador. Denominador. Numerador. Arriba. No, la hora va en el denominador.
A ver, pensemos, si va la hora en el denominador, ¿la puedo simplificar con esta hora que está acá? Ah, No. no, es cierto, numerador, para simplificar. Claro, es que quizá en todos los otros casos siempre lo que queríamos pasar iba abajo, pero fíjate que en este caso ya no es así, y eso lo tenemos, eso depende de cómo está hecho esto. Entonces siempre me tengo que fijar dónde está la hora que yo la quiero simplificar. Disculpen chicos, un momento. Esperen un momento. Che, ¿cuántos segundos hay en una hora? 3600. 600. Uchi. Ahí sí. Che, creo que el resultado es 518 millones. Confirmen. Bueno, disculpen, lo que pasa es que estaba esperando que llegue alguien a la casa. Bueno, sí, la hora está abajo y entonces para que sea simplificable tendremos que poner a la hora arriba. Obviamente, una vez que yo ya sé que la hora va arriba, como la hora la quiero pasar a segundo, obviamente el segundo tiene que ir abajo. Nunca pueden ir los dos arriba ni los dos abajo. Y le damos la unidad al más grande. Hay que pensar entre la hora y el segundo cuál es el más grande. Hora. La hora. Entonces le damos el 1 de vuelta. Si lo quieren hacer con 2 horas, también lo pueden hacer con 2 horas, pero yo les aconsejo que no se compliquen ustedes la vida. Y entonces piensa, una hora en segundos. 3600 segundos. Muy bien. ¿Saben las veces que veo exámenes que la gente dice que una hora son 60 segundos? Pero bueno. Y ahora, para estar bien seguro, siempre simplificamos. Fíjense en cómo esta hora de acá abajo se me simplifica con la hora de arriba. Kilómetro de arriba se me simplifica con el kilómetro de abajo. Bueno, entonces ahí lo único que me queda es agarrar la calculadora, multiplicar los números, o sea, 144 por 1000 dividido en 3600. Y sería 144 sobre 3600. Pero si se expresa. Ah, no, 0,04. 40. 40. Y ahora fijémonos en las unidades. Las unidades son como las letras que quedan. Si todo está bien, es a la unidad a la cual yo la quiero pasar. Fíjense que el metro es la única unidad o letra que quedó arriba y la S de segundo es la única letra que quedó abajo. Entonces está perfecto. ¿Mm? Bueno. Vamos con el último del día de hoy. Punto C. Tenemos 0,032. Nunca hagan así, porque ahí pierden cuál es el arriba y cuál es el abajo. Siempre utilicen la raya horizontal. Gramo y centímetro.
siempre como primer paso, escribir exactamente la misma cantidad. También un montón de veces se equivocan porque no escriben el mismo número. Directamente escriben en esta otra parte, pero se olvidan de la primera parte que era esto. No hagan eso. 0,032 gramo centímetro. Fíjense en el enunciado. Bueno, ¿cuántos cambios de unidad hay que hacer? 2. 2 de vuelta, lo cual implica 2, 1, o sea, 2 rayas de fracción. Vamos. En la primera, digamos que tenga que ver, para pasar de gramos, ¿a qué cosa? A kilogramos. ¿Dónde pongo el gramo? Denominador. ¿Dónde pongo el kilogramo? Obviamente, en el otro En el lugar. numerador. Vamos con las unidades primero. Y acá el centímetro. ¿Dónde vamos a colocar el centímetro? En el numerador, arriba. Arriba, en el numerador. Y obviamente, entonces, el metro viene abajo. El 1 para el más grande. El kilogramo es más grande que el gramo. El metro es más grande que el centímetro. Un kilogramo, ¿cuánto equivale en gramos? Bueno, ya lo hemos hecho en todos los ejercicios, hemos hecho que en kilogramos. 1000 gramos. Claro, uno ya se va acostumbrando a eso. ¿Y un metro? 100 100 centímetros. centímetros. ¿Eh? Bueno. Entonces, de vuelta, la simplificada. Fíjese como el gramo este se me simplifica con el gramo este, el centímetro este con el centímetro este, ¿no? Entonces, ¿cuál vendría a ser el resultado acá? 1. No, ¿por qué 1? Perdón, 0,032 kilogramos sobre metros. 0,032, no. Profe, a mí me dio 0,0032. 0032. ¿Y las unidades? Kilómetro metro. Kilómetro, no. Kilogramos metro. Kilogramo metro. Kilogramo metro no, es kilogramo por metro, así se dice, o kilo, si no se quieren equivocar, digan kilogramo dividido en metro. ¿Eh? Bueno, lo importante es que lo sepan escribir. Obviamente si me ponen acá kilogramo multiplicado por metro, eso está mal. ¿No? Bueno, en la clase que viene ya vamos a hacer los últimos ejercicios que nos quedan. Y la semana que viene ya presentan este práctico, así que vayan terminándolo y sobre todo si tienen alguna duda para que me pregunten la clase que viene, cómo se hace esto. Hay cosas como yo sí le voy a decir, pero hay cosas que medio como ustedes tienen que buscar, aparte de eso. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? No, ninguna, profe. Ninguna, profe. Bueno, chicos, nos vemos entonces la clase que viene. Nos vemos el viernes. Bueno, profe. Bien, profe. Chao. Nos vemos, profe. Nos vemos, profe. El viernes, segunda hora, profe.